instrucciones claras, y a pesar de que las instrucciones eran bien claras, el hombre desobedeció a Dios voluntariamente. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, Dios maldijo a la tierra y todo lo que hay en la tierra, hasta el día de hoy. No obstante, a pesar de que Dios maldijo la tierra, Dios mostró su misericordia en Génesis capítulo 3, cuando Él empezó a hablarnos de una persona que vendría a este mundo a reconciliar la relación del hombre con Dios. Cuando los problemas en el matrimonio ocurren, ¿usted qué necesita? Reconciliación. Y a la reconciliación se llega por medio del arrepentimiento y por medio de reconocer que hemos fallado el uno al otro. De la misma manera, en Génesis Dios empieza a mostrarnos a una persona, a un hombre, a su hijo, que sería el único que podría reconciliar la relación quebrada por el pecado entre Dios y los hombres. Y por eso en Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está diciendo: la simiente de una mujer, la simiente de María, es Jesús. Ese Jesús habría de pagar por los pecados de nosotros. Y si usted está poniendo atención y me está siguiendo y está viendo conmigo el relato bíblico o la manera en la que se han ido desarrollando los relatos bíblicos, nosotros podemos observarlo. Podríamos mencionar, pero no las vamos a mencionar todas. Sin embargo, podemos recordar cómo Dios también escoge a Abraham. Y por medio de los patriarcas, Dios cumple un propósito también. Podemos también observar cómo cuando antes del nacimiento de Moisés el pueblo estaba creciendo y el nuevo emperador, el nuevo faraón, tuvo temor y mandó y dio una ley de matar a todos los varones hebreos. Pero Dios había prometido preservar o liberar a su pueblo por medio de una persona. Entonces Dios preservó la vida de Moisés según Éxodo 33. Y Moisés fue puesto, ¿en qué fue puesto Moisés? ¿En qué? En una canasta. En una canastita, y fue tirado al río y llegó a la casa del faraón. Con el propósito, fíjense bien, con un propósito ya establecido por medio de Dios. Este bebé que iba en esa canasta se iba a convertir en el libertador del pueblo, en el que guiaría a este pueblo hacia la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios mismo había prometido. Dios utilizó a Moisés para darle también al pueblo los 10 mandamientos allá en Éxodo 20. Y que por medio de esta ley, que por medio de la ley nosotros pudiésemos conocer el pecado, pero también en este momento Dios estableció los 10 mandamientos para que el pueblo aprendiera a obedecer a Dios. Y así podríamos continuar y hablando de muchos ejemplos bíblicos y promesas y profecías y llegar hasta Isaías, quien profetizó 700 años antes de que Cristo viniera. Y es por eso que el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos ir a Miqueas, a ver al profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, en que Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todo eso es el relato del Antiguo Testamento, que tenía el propósito de llevarnos a nosotros, lo que hoy somos testigos de esta información o de esta historia o de este relato. Tenía el propósito de llevarnos hacia el Nuevo Testamento, en donde veríamos el cumplimiento de estas profecías y de estas promesas. ¿Cuáles promesas? La de darle al hombre un Salvador. Y es por eso que vemos en el relato de Mateo, en el capítulo 1, cómo por medio de un ángel Dios le dice a José y María
que ella será la encargada de traer al Mesías al mundo. Esa simiente de mujer, en Génesis capítulo 3 versículo 15, estaba siendo anunciada hoy hacia una virgen desposada con un hombre carpintero llamado José. Y en Mateo capítulo 1 versículo 20 y versículo 21 dice lo siguiente la escritura: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, así podríamos continuar hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y usted estará diciendo: ¿por qué el pastor, por qué el hermano está hablando de todo esto ahorita? ¿Qué tienen que ver estas historias? ¿O por qué está iniciando la enseñanza de esta manera? ¿Sabe por qué, hermano? Y la respuesta es bien sencilla. Porque todos estos acontecimientos, todo el relato bíblico, tiene el propósito de llevarnos a este fin de semana. Amén. No sé si usted me agarró la idea, pero todo lo que yo acabo de decir tiene el propósito de llevarlo a usted al Viernes Santo, al sábado de gloria y al domingo ¿de qué? De resurrección. Este fin de semana en Estados Unidos es en el cual la mayoría de personas que regularmente no asisten a la iglesia, este día es el que la mayoría de iglesias están llenas. Y no es una verdad. Esta es la semana que hasta los ateos disfrutan. Porque los ateos no creen en Cristo, pero sí agarran vacaciones. Interesante, ¿verdad? Es por eso que las bondades de Dios son para los creyentes y para aquellos que están aún en contra de Dios mismo. Hermanos, no hay una fecha en la que nosotros recordemos y celebremos más a Jesús que este día, la fecha de su muerte y la fecha de su resurrección, o el día de su resurrección. Esta semana ha marcado, o estos 3 días han marcado un antes y un después en la historia cristiana y en la historia humana. Es este momento el que ha hecho un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Y este versículo que vamos a ver en Gálatas 2 hoy, nos recuerda, hermanos, que el Hijo de Dios fue crucificado por nuestros pecados, pero también hay una implicación en este versículo que nosotros vamos a ver hoy. Y es que el creyente ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Y esa es la implicación que este versículo nos muestra a nosotros hoy. Es por eso que a esta enseñanza le hemos titulado Crucificados juntamente con Cristo. Estamos en Gálatas 2, versículo 20. Amén. Pues solo yo falta. Gálatas 2, 20 dice lo siguiente. Dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive el creyente, ¿en qué? En la carne, no lo vive para sí mismo. Lo vive, ¿en qué dice? En la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién dice? Hermanos, qué gran verdad la que acabamos de leer. Se cuenta la historia de que un romano antiguo, cuando oyó hablar del cristianismo, dijo: este sistema cristiano no puede permanecer y no va a permanecer por mucho tiempo, porque está fundado sobre una cruz, sobre la muerte de su propio jefe, decía este romano, sobre una catástrofe, y no puede permanecer, porque cuando el líder muere, las ovejas son dispersadas, los subalternos son dispersados, el ejército se desintegra, los trabajos cuando el jefe muere, las compañías a veces tambalean. ¿Por qué? Porque el jefe desapareció. Y este romano decía lo mismo.
Esto no va a poder permanecer, porque una vez que Cristo murió, ya no habrá nadie quien enseñe. Pues le cuento lo que continúa en la historia. Dios envió su Espíritu. Y en Hechos capítulo 2 la iglesia inicia. Y por eso estamos sentados nosotros aquí hoy. Porque Dios en su misericordia tuvo su misericordia hacia nosotros y permitió que nosotros pudiésemos escuchar un mensaje que para muchos en el mundo es locura. ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. Hablábamos con un hermano hace un rato ahí por ahí. ¿Y a dónde vas? A la iglesia. ¿Y estás bien de la cabeza? ¿O qué pasó? ¿Cómo que vas para la iglesia? ¿Y a qué vas a la iglesia? Eso es lo que el mundo piensa del evangelio. Eso es lo que el mundo piensa de los creyentes. Eso es lo que el mundo piensa incluso de la resurrección de Cristo. Muchos la niegan hoy. Incluso muchos niegan que la muerte de Cristo en la cruz tenga el poder para salvar y perdonar los pecados que la Biblia dice que tiene. ¿Por qué? Porque para algunos el evangelio es locura, pero para nosotros el evangelio es salvación, es vida, y no una mejor vida ahora, sino una vida eterna delante del Señor, adorándole todos los días de nuestra existencia eterna, hermanos. Pero hay una verdad importante, que mientras nosotros vivamos en este cuerpo, ¿qué anhela el cuerpo? Comida. ¿Qué anhela el cuerpo, hermanos? Los placeres. ¿No le ha pasado que usted va a un centro comercial o a una tienda latina y escucha la canción y empieza usted? Hermanos, es una verdad. Pero el creyente que está en Cristo debe recordar, en base a lo que estamos estudiando, que hemos sido crucificados. ¿Y una persona crucificada está viva o está muerta? Muerta. Una persona crucificada, muerta. Fíjese bien, usted ha muerto para usted mismo. Dice aquí, el creyente que ha sido crucificado ha sido muerto a su antigua manera de vivir. Y eso es lo que dice el versículo 20. Se lo voy a leer como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo, dice la Nueva Traducción Viviente, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, hermanos, en nosotros ha ocurrido la regeneración, como teológicamente se conoce en la teología, valga la redundancia. Pero nosotros, lo que quiere decir que nosotros ya no somos lo que éramos antes. O ya no deberíamos ser lo que éramos antes. Porque si usted afirma ser creyente y vivir como antes, lo que usted no es un creyente. ¿Se entendió? Si usted dice que es un creyente, pero vive como vivía antes, lo que usted no es un creyente. Porque no es lo que la Biblia enseña. El pastor Sugel Michelén decía esta semana que llevar a cabo rituales en Semana Santa es muy fácil. Lo difícil es tomar la cruz de Cristo cada día para crucificar el yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Escritura, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, cuánta verdad hay en eso. Vivimos en un cuerpo lleno de pensamientos, de deseos pecaminosos que nos impulsan todo el tiempo a hacer el mal. No obstante, aquellos que estamos en Cristo hoy tenemos y conocemos una gran verdad, y esa verdad me dice a mí como creyente que a pesar de que vivo en un cuerpo que todo el tiempo me va a llevar a hacer lo contrario, que es
Lo que el Dios quiere que hagamos. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 5, cuando lleguemos ahí en un par de meses, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ahora en Cristo nosotros podemos entender de que a pesar de que nuestra naturaleza y vivimos en un cuerpo caído, el creyente que está verdaderamente en Cristo ya no tiene un líder, ya no tiene un señor, ya no tiene un amo que controla su vida. Es decir, ya no vivimos bajo el señorío del pecado, ni rendidos al pecado, ni cediendo al pecado, sino que ahora ya no estamos en pecado, no porque no pequemos, pero el pecado ya no controla o no debería de controlar nuestras vidas, sino que ahora el creyente es controlado ¿por quién? Por el Espíritu que mora en nosotros. Ya no somos esclavos del temor. Cuando cantan esa alabanza, yo los veo a todos, ya no son. ¿Entendemos lo que estamos cantando? ¿Entiende usted lo que está diciendo, hermanos? Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la antigua manera de vivir que teníamos antes. Ya no deberíamos vivir de la manera en la que lo hacíamos. Ahora vivimos para Cristo y su palabra nos muestra que hemos muerto a ese viejo comportamiento que antes teníamos. Y ahora vivimos solamente para adorar a Dios. ¿Verdad que es bien? Da risa ver a una persona de 50 años comportándose como uno de 15. Ese es el viento, hermano, para que ustedes jueguen. Ya voy a terminar, no se preocupen, voy a apurarme. Pero hermanos, ¿verdad que bien raro, extraño? Ver a personas de 70 años comportándose como niñas de 15. Y ocurre. De la misma manera es aquel creyente que puede tener aquel creyente entre comillas, que dice que puede ser infiel en su hogar, que dice que puede tratar a la esposa como quiera, a los hijos como quiera, que puede robar en su trabajo, que puede mentir a donde quiera que vaya y pretender ser creyente. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el creyente ahora ya no practica el pecado. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El creyente que practica el pecado, vivir una vida constante, practicando un tipo de no sé, hermano, de pecado, de algún tipo de, no sé, compulsión o deseo que no puede controlar. Una persona que vive de esa manera, vive para el diablo. Porque el diablo, dice Juan 3:8, y este versículo lo veíamos en la casa de nuestro hermano González el día viernes, el diablo peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, dice Juan, apareció para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para derrotar a Satanás y para derrotar el pecado, clavando todos nuestros pecados en la cruz, limpiándonos con su sangre y haciéndonos por medio de ese sacrificio nuevas criaturas. Y si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Las cosas viejas, ¿qué pasó? Aquí todas, ¿o qué? Y entonces, ¿por qué no cambiamos? Y el domingo pasado, hermanos, yo decía algo en la prédica. Y yo dije, ¿hace cuánto usted no se entristece por su pecado? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, ustedes tienen Alzheimer, al igual que mi mamá? Y no se me distraigan. ¿Hace cuánto tiempo ustedes tienen Alzheimer? ¿Habrá alguien con Alzheimer aquí? Mi mamá que tiene Alzheimer, ella se raya, se corta los brazos, pasa caminando por algún lugar y se corta y no siente y no tiene ninguna sensibilidad.
Cuando usted la veía, de repente le veía lleno de sangre aquí. ¿Qué te pasó? No sé, sigue caminando, ando aquí en la casa. ¿Hace cuánto nuestro corazón está así de insensible? ¿Hace cuánto usted no siente tristeza por la manera en la que le contesta a su papá y a su mamá? ¿Hace cuánto usted no siente tristeza por la manera en la que se comporta delante de Dios o por los pecados que comete en contra de su esposa, en contra de su esposo? ¿Hace cuánto, hermanos, nosotros hemos perdido esa sensibilidad? Por lo tanto, hermanos, la implicación aquí no es que nosotros tenemos la capacidad de no pecar, porque todos pecamos, pero sí sabemos y sí conocemos que es Cristo quien lucha por nosotros, quien nos ayuda a tener un corazón de carne y quitar de nosotros ese corazón de piedra que está y que mora en nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos recordar que aunque nosotros no podamos hacer las cosas por nuestros propios medios, podemos buscar la ayuda de Cristo y Él estará dispuesto todo el tiempo a ayudarnos. Hermanos, esta implicación también, estar crucificado juntamente con Cristo, quiere decir que si mi hermana está sufriendo, no sufre sola, sino que Cristo está con ella para alentarle y consolarle. Amén. Y si no me cree, pregúntele al hermano Juan Carlos. Hable con él después del servicio y dígale que él lo consolaba, que quién lo consolaba al hermano. 4 meses, 5 meses en el hospital del Sulto, ¿quién lo consolaba? Pregúntele. ¿Cuántas veces su fe se tambaleó? Pregúntele al hermano. Pero él estaba seguro y de que estaba seguro de que había sido crucificado juntamente con Cristo y que cualquier sufrimiento, Dios estaba allí con él, fortaleciéndole, consolándole, animándole, exhortándole, redarguyéndole, recordándole que aun si perdiera su vida, iba a estar delante de la presencia del Señor. Es por eso que Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? ¿Habrá alguien que quiera que lo enterremos? ¿Verdad que ahí la cosa cambia? ¿Pero por qué cambia? Porque estamos tan atados a esta vida. Hermanos, yo estoy seguro y siempre digo algo, que si nosotros tuviésemos la oportunidad de ver en una pantalla lo que nos espera en el cielo, nos queremos ir hoy todos. Y si los inconversos tuvieran la oportunidad de ver la ira de Dios y la condenación eterna que les espera, vendrían corriendo delante del Señor. Pero gloria a Dios que Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación y no por videos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entonces entender que Cristo en nosotros no solamente hemos muerto al pecado, como dice la Escritura, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, sino que también hemos muerto a la ley y al cumplimiento de cualquier tipo de ley u obra para poder alcanzar salvación, porque Cristo nos ha dado esa salvación que tenemos hoy, no gracias a nuestras obras, sino gracias a la obra de Cristo en la cruz, esa obra que pasó el viernes y en la que a uno le dijeron no tenés que comer carne, y hacíamos esa broma el viernes en el grupo familiar. Hermanos, ya Cristo pagó por todos nosotros. No hay nada que nos pueda hacer más salvos o menos salvos, sino solamente la obra de Cristo y la gracia que el Padre nos ha otorgado en su Hijo. Por lo tanto, hermanos, debemos saber que la vida que nosotros tenemos, aunque estemos en este cuerpo de muerte, nosotros ya no vivimos para nosotros, ni vivimos por nosotros mismos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Mira lo que dice el versículo 20.
de Gálatas. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que, ¿qué dice? Sino que Cristo vive en mí. Hermanos, la vida de Cristo ha sido imputada, ha sido atribuida, trasladada a nosotros los creyentes. Lo que quiere decir que al ser Cristo un hombre que no conoció pecado y que vivió una vida perfecta, una vida que ninguno de nosotros pudo vivir, Dios, el papá de Cristo, el papá de Jesús, atribuyó la vida perfecta de su hijo a José el pecador. Y entonces soy José, ya Dios ya no me ve como José, el gran pecador que José es, sino que lo ve por medio de la obra de su Hijo en la cruz y lo ve por medio de la perfección de su Hijo en la cruz. Nos ve a nosotros por medio de Cristo. Ve la obediencia de Cristo atribuida a José. Dios ve la pureza de Cristo atribuida a José. Dios ve el sacrificio sustitutivo de Cristo, es decir, era José el que estaba ahí, era José el que debía pagar por sus propios pecados, pero yo puse a mi hijo y por el sacrificio de Cristo yo tomé y vi a José por medio de ese sacrificio. Es por eso que el creyente ha sido declarado justo delante del Padre y ya no vive por las obras, sino solamente por medio de la fe. La implicación de este versículo es: solamente la fe real, solamente la fe real y verdadera produce un estilo de vida diferente. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué dije? Solamente, no, estoy bromeando. Solamente, dice la Escritura, la implicación aquí es la siguiente: solamente la fe real, una fe real y verdadera en Cristo puede producir un estilo de vida diferente en nosotros. La fe verdadera hace que el hombre antiguo quede atrás. La fe verdadera hace que yo aprenda a reconocer mis pecados y a cambiar mi manera de ver, de ser, o a cambiar mis pecados, o a empezar a morir a mis pecados. La fe real hace que el Espíritu mora en nosotros, eso es lo que la Biblia dice. Y por medio de su Espíritu nosotros aprendemos a reconocer cosas que antes hacíamos, pecados que antes cometíamos, pensamientos e ideas que antes eran normales para nosotros, pero que hoy, gracias al Espíritu en nosotros, ya no son normales. Hay un punto, hay un antes y un después. Hermanos, ¿pueden ustedes decir que eso ha ocurrido en su vida? ¿Pueden ustedes decir que gracias a esa fe real que usted ha puesto o que usted tiene en Cristo, usted está viviendo una vida diferente hoy? ¿Puede usted de verdad decir eso, hermano? ¿Puede usted notar la diferencia que Cristo ha hecho y está haciendo en su vida? Y no piense en bendiciones, porque Dios siempre nos provee de las cosas que tenemos necesidad. Y a veces las provee porque ni siquiera se las hemos pedido, pero ya sabe lo que le vamos a decir, y en base a lo que le vamos a decir Él nos contesta y Él nos bendice. Pero el punto es, ¿qué comportamientos, qué pensamientos son los que han cambiado en mi vida? El Evangelio ha transformado la relación con mi esposo o con mi esposa. El Evangelio ha transformado la relación con mis subalternos o con mis empleados. El Evangelio ha transformado la relación que yo tengo con mis hijos. El Evangelio ha transformado la relación que yo tengo con mis hermanos. El Evangelio me ha llevado al punto a mí de pedir perdón cuando cometo un error. El Evangelio me ha llevado a mí a otorgar el perdón a aquel que le he fallado o que me ha fallado a mí. ¿Está haciendo eso el Evangelio en nuestras vidas?
Estamos poniendo nuestras vidas delante de Dios conforme a lo que la Escritura manda y no conforme a los pensamientos e ideas que nosotros tenemos que son correctas. Porque una de las cosas que cambian con el Evangelio es que los pensamientos que nosotros pensábamos antes que eran correctos ya no lo son más. Las decisiones que antes tomamos, estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí no las tomaríamos otra vez. Cuando la mamá nos dijo, hija, no hagas eso. I just wanna try, dicen las niñas. Yo solo quiero tratar, quiero ver qué es, quiero ver cómo se siente, quiero experimentar. Estamos tratando de guardar tu corazón. Pero muchos de nosotros no entendemos, y por eso yo decía, ese pensamiento, y no estoy culpando a nadie, porque muchos de nosotros a los 15, 16 años no conocíamos el Evangelio. No es culpa nuestra. Y tomamos decisiones creyendo que estábamos haciendo lo correcto. Pero ahora que nosotros conocemos el Evangelio, no podemos pretender tomar decisiones matrimoniales, familiares, laborales, sin tomar en cuenta al Señor, porque entonces cuando nos equivoquemos, Dios nos va a decir, te lo dije. No diga usted que no sabe. No me diga usted que no sabe, hermano. No me diga usted que no sabe qué hacer, que no sabe dónde buscar. En Google usted encuentra esta cosa que usted ni piensa que va a encontrar. Ahí la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha transformado nuestro entendimiento, nuestros pensamientos y la manera en la que nos relacionamos con los demás. Hoy, gracias a la justicia de Cristo, esa justicia que ha sido trasladada a nosotros, nosotros distinguimos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos amó, que subió a una cruz. El amor que dijo tener por nosotros. Por eso es que dice el versículo de Gálatas, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos amó al punto que se entregó por nosotros. Hermano, yo creo que la mayor muestra de amor que nosotros podemos recibir de alguien no es lo que nos dice, es lo que hace. Las palabras se las lleva ¿quién? El bien. Pero las acciones, ¿qué sucede con las acciones? Se quedan grabadas en nuestra vida. Porque nuestras acciones demuestran lo que en realidad nosotros sentimos muchas veces antes o sin siquiera decir una sola palabra. Estaba hablando esta semana con una persona que no es creyente, que decía que él siempre ha tenido su esposa, siempre ha estado casado, tiene años de estar casado, pero siempre ha tenido una persona a la par. Estaba acostumbrado a tener su esposa y a tener a su otra por aquí. Pues de tantas veces y de tantos años de estar en la misma situación, su esposa se acaba de dar cuenta. Y dice que hoy no puede ni ir al baño. Dice él que no puede ni ir al baño siquiera, porque su esposa está preguntándole que dónde está y qué está haciendo. ¿Cómo va a lograr cambiar él eso? ¿Por medio de lo que dice? Por medio de, aparte de que obviamente solo Dios, porque esta persona no es creyente. Por eso es que vive en ese patrón de vida. Pero aparte de Dios, el único que puede mostrar que ya no está haciendo lo mismo es él o ella. La persona que falló, digamos, que está cometiendo el error. Si son nuestros hijos son los que se ganan la confianza. Y eso es algo que yo le digo a mi hija todo el tiempo. Si tú sos confiable, estamos bien. Vas a poder seguir teniendo bendiciones y cuestiones. Pero en el momento en el que ella me diga, estoy aquí, pero no estoy aquí, hasta ahí llegamos. ¿Se perdió qué? La confianza. Y eso no solo en un matrimonio. Usted no piensa que solo es en eso. Usted tiene un buen empleado, usted sabe que ese empleado usted le da las llaves de su casa.
y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ella es una persona confiable. De la misma manera es el amor. El amor se demuestra. Y Cristo lo mostró por nosotros. Y eso es lo que Cristo no solo nos dijo, porque Cristo nos dijo que nos amaba, pero Él mostró su amor. Y es por eso que Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense bien cómo dice Jesús aquí en este siguiente versículo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quiénes? Por sus amigos. Nadie ama, decía Jesús, nadie tiene mayor amor que este que yo he mostrado y voy a mostrar por ustedes. Yo creo que por los únicos que daríamos la vida sería por nuestros hijos. Y alguno tal vez diría también por mi esposa. Porque yo sé que más de algún hermano lo pensaría. Espero que no, ¿verdad? Espero que no. Espero que todos digamos no, que se quede mi esposa viva y me muero yo. O viceversa. ¿Ve qué difícil es? ¿Se fija usted qué difícil es eso? Es decir, no, yo voy a dar mi vida por mis amigos, por mis hermanos de la iglesia. Jesús estaba diciendo, el amor de Dios es superior al nuestro, al de nosotros los humanos. El amor de Dios no tiene comparación. El amor de Dios no está condicionado por el nuestro. Él nos amó desde el principio. ¿Verdad que el amor por nuestros hijos muchas veces no es un amor condicionado? Usted le ama. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos se rebelan y se van de casa? Y hablábamos de eso en la clase del jueves con algunos hermanos. Los hijos se van de la casa. ¿Pero qué hacemos los padres? Esta es tu casa. El día en que tú quieras regresar, ahí está tu cuarto. El día en que tú quieras regresar, aunque ya tal vez tu cuarto no va a estar ahí, lo renté, vas a dormir en la sala, pero aquí está la casa. Pues sí, porque uno tiene que buscar también qué hacer, o sea, ¿me entiendes? No solamente. Pero el punto es que ¿qué hacemos como padres? Esta es tu casa. Te fuiste enojada, porque ese era el ejemplo, una hija menor o no, o hijo, no sé qué no era el ejemplo. Pero el ejemplo que estábamos dando en esa clase era básicamente que alguien se va y nosotros como padres siempre estamos dispuestos a recibir a nuestros hijos. Esa es una muestra de amor. Y esa muestra de amor es la que Cristo nos dio y la que observamos en Cristo. Hermanos, todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación y aún después de que el hombre desobedeció, en lugar de darle al hombre condenación, Dios le mostró amor. En lugar de acabar con la raza humana cuando mostró su ira por medio del diluvio, Dios tuvo misericordia de ¿cuántas familias? De una, la de Noé. Y por medio de la familia de Noé, restauró la raza humana. Si usted se ha puesto a pensar, cuando solo Noé se salvó, toda la humanidad se murió. Y a partir de Noé, de ahí empezaron otra vez a poblar la tierra. Ninguno de nosotros, por lo tanto, hermanos, ninguno de nosotros podía haber sido justificado por la fe, como Pablo decía, sin algo vital para nosotros. Es decir, nuestra justificación está en Cristo, pero para que esa justificación ocurriese, había de cumplirse todo lo que Dios dijo en la Escritura que se cumpliría. Y una de las cosas que Jesús siempre profetizó, y que siempre se profetizó más bien de Cristo, y que Jesús mismo también habló de Él, era algo tan sencillo para Dios, pero tan difícil para nosotros. Y estoy hablando de la resurrección de su Hijo. Los saduceos no creían en que los hombres pudiesen ser resucitados.
Pero la resurrección de Cristo es la confirmación irrefutable de que nuestra salvación es verdadera y que nuestra salvación se cumplirá cuando Dios nos llame a su presencia. Yo quiero que busquen en sus Biblias 1 Corintios 15, 14 al 17. ¿Por qué? Porque nuestra justificación ha sido lograda por Cristo gracias a que Él resucitó de la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. Amén, hermanos, ¿está conmigo? Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15, del 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, dice, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, ¿qué dice? O sea, yo estaría testificando erróneamente ahorita si Cristo no hubiese resucitado. Eso está diciendo Pablo. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en, ¿qué dice? En vuestros pecados. Hermanos, la palabra vana, que es la que Pablo usa. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. La palabra vana es sinónimo de irreal, inexistente, una fe, una resurrección inexistente. La palabra vana también significa inútil. Así como dice aquella señora, ¿me estás oyendo? Pablo está diciendo, si Cristo no resucita, mi predicación es inútil. Inútil es mi predicación. Inútil es nuestra fe. Si Cristo no resucita, inútil es el testimonio de la Escritura. Si Cristo no resucita, todos ustedes y yo incluidos estamos todavía en nuestros pecados. Eso está diciendo Pablo. Eso está diciendo Pablo. O sea, nadie ha pagado por usted. No está inventándose cosas que no son. Eso está diciendo Pablo. Porque algo inútil es algo que no es provechoso ni beneficioso para nadie. El argumento que Pablo está haciendo aquí es que si la resurrección de Cristo fuese una mentira, un cuento o solo una narración ficticia, la obra de Cristo en la cruz y su resurrección sería una historia sin sentido, una historia inventada, una historia sin razón de ser y sin el poder para limpiar ninguno de nuestros pecados. Pero muchos vieron a Cristo resucitado. Y ese capítulo 15 de Corintios es un testimonio de la resurrección de Cristo. Son como 40 y tantos versículos. Léalo en su casa porque le relata exactamente toda la resurrección de Cristo. Y es gracias a estas personas que lo vieron que el testimonio que nosotros tenemos, el que hemos leído en la Escritura y el que hemos oído, ha sido confirmado por medio del Espíritu Santo. ¿Quién le garantiza a usted su salvación? ¿El pastor? ¿El hermano? ¿Cristo? ¿Por medio de quién? De su espíritu. De su espíritu. ¿No le ha pasado que usted 5 minutos antes, y así me pasó a mí, yo no sabía por qué era salvo? 5 o 10 minutos después, alguien me convenció de mí. Y no hablo de la persona que estaba hablando conmigo, estoy hablando de la convicción que el Espíritu trajo a mi vida y entendí que yo era un pecador y entendí que Dios diseñó todo perfecto, sin pecado, pero entendí también que solamente Cristo podía salvar. Es el Espíritu el que le dice a nuestro espíritu que el testimonio de Cristo es real y es verdadero. Y es el Espíritu que le dice a mi espíritu que lo que la Biblia dice que Cristo puede hacer con nosotros es verdad. Es por eso que usted se agarra de esa fe y de esa convicción. Y usted está seguro que si usted se muere hoy va para ¿dónde? Para el cielo. ¿Por qué? No porque yo se lo esté diciendo, sino porque es el testimonio que usted encuentra en la Escritura. Y el Espíritu ha confirmado, reafirmado, asegurado, garantizado que usted tiene. Por eso Charles Spurgeon decía, no
se te pide que confíes en un Jesús muerto, sino en alguien que, aunque murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Usted está confiando en alguien que no está muerto, sino en alguien que está vivo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, hermanos. A pesar del frío, hermanos, estamos celebrando que Cristo, el niño que se encarnó hace más de 2000 años, hijo de María y de José, que enseñaba en el templo a la edad de 12 años, que enseñó a miles luego de ya en una edad adulta, hizo muchos milagros. Ese Jesús que fue acusado injustamente, escupido, azotado, obligado a cargar una pesada cruz hasta el Gólgota, murió y fue sepultado, pero 3 días más tarde resucitó con poder, y gracias a su resurrección nuestra salvación es verdadera, es real, y es por eso que nosotros glorificamos y alabamos a un Dios que está vivo, que nos escucha y que está siempre dispuesto a perdonarnos y ayudarnos. Hermano, yo no sé cuáles sean sus pecados en esta mañana. Hermano, yo no sé qué cosas usted anda cargando por usted mismo y no se las ha entregado al Señor. Hermano, yo no sé si usted ha escuchado acerca de un Jesús diferente al que yo le estoy hablando esta mañana. Pero déjeme decirle que el único Jesús que tiene la capacidad de perdonar, salvar y otorgarle vida eterna es del que yo le estoy hablando esta mañana. Es un Dios que es exclusivo en la salvación, el cual dijo de sí mismo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque todos los que creamos en Él vamos a tener vida juntamente con Él, así como Él tiene vida y está vivo en este momento. Por lo tanto, si alguien tiene pecados de los cuales no se ha arrepentido, esta mañana usted puede arrepentirse de estos pecados y formar parte del cuerpo de Cristo en esta mañana y celebrar que su Salvador, que nuestro Salvador está vivo y que reina para siempre, y que un día estaremos delante de su presencia, en donde ya no habrá más lloro, más temor, más tristeza, ni más problemas, ni más división, ni más frío, ni más calor. Ya solamente será Cristo y nosotros eternamente. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos perdone. Señor, cuán grande es tu bondad y cuán grande es tu misericordia. Padre, reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Reconocemos que fallamos, que no somos perfectos. Reconocemos que solamente el sacrificio de tu Hijo es el que puede limpiarnos de nuestros pecados. Señor, quiero suplicarte en esta mañana que nos ayudes que al ver la cruz podamos ver que la cruz está vacía, y que al ver la tumba podamos ver también que la tumba está vacía, y que nuestra fe se sostiene en Dios mismo. Y en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si hay alguien en esta mañana que aún no ha puesto su fe en Cristo y quiere tener la seguridad de que si muere va al cielo, esta es la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad para arrepentirse de sus pecados, dar ese primer paso para construir una relación con Dios por medio de Cristo y por medio del Espíritu en nosotros. Señor, cuán agradecidos estamos
porque la resurrección de tu Hijo no solamente muestra tu poder, sino que también muestra que nuestra predicación, que nuestra salvación y que la limpieza de nuestros pecados ha sido efectuada de una vez y para siempre, oh Señor. Padre, gracias te doy por cada hermano que está aquí, a pesar, Señor, del frío. Te pido, Señor, que cuides de nosotros, pero también, Señor, gracias por permitirnos alabarte y glorificarte en esta mañana. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. En tu nombre oramos. Amén.